Bueno, pues buenos días a todas y todos, buenas tardes. Acá estamos en el seminario del Capital del CIDE y pues con mucho gusto vamos a tener la presentación de nuestro compañero Jonathan Romero, que es compañero egresado de la Facultad de Economía, maestro en urbanismo, actualmente también docente y también experto en la obra de Marx. Él ha estado llevando también círculos de estudio en Morena Socialista. Y bueno, es muy interesante tener esta oportunidad de escuchar a nuestro compañero, colega y compañero de lucha. Y bueno, vamos a escuchar la presentación del tomo 2 del Capital, del capítulo 5, que es el capítulo de los costos de circulación, ¿no? Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra y bienvenidos y bienvenidas a todos. Y bueno, antes también dar la bienvenida a la doctora Perla Valero, que se acaba de unir a este seminario. Recientemente es nombrada profesora invitada de parte del CIDE y va a estar con nosotros en este espacio. Entonces le damos la bienvenida a Perla y sin más le damos la palabra a nuestro compañero Oscar. Digo, Oscar, capítulo 5. 6, perdón. No, antes que nada, gracias al camarada y doctor Josafat, ¿no? Y a la doctora Ruth por la invitación. Como ya lo mencionó Josafat, la propuesta metodológica que hacemos nosotros dentro de un círculo de estudio que es de la RENACE, ¿no? Llevamos el círculo de estudio del Capital, ya vamos en el tomo segundo, capítulo 9, ahí con ellos los compañeros, ya pasamos la sección segunda, estamos viendo que están terminando apenas la sección primera del tomo segundo, entonces ya vimos este tipo de elementos, pero pues claro que lo hacemos con un tinte militante, más que nada, ¿no? Porque hay compañeros y compañeras que pues, no estudiaron licenciaturas o están en la licenciatura, que no tiene que ver con filosofía, economía, política, sociología, y pues son trabajadores, ¿no? Entonces es un poco más de la militancia. Esperaría que no se me impregne esos vicios que hay en la militancia, y dado que esto es un espacio más académico, trataré de ajustarme a esos elementos, ¿no? El capítulo que nos toca, ¿no? Revisar el día de hoy son los costos de circulación. Está dividido en 3 partes. La primera parte son los costos de circulación propiamente dichos. La segunda parte son los costos de circulación de las mercancías y finalmente el costo de transporte, más o menos como está diagramado el capítulo en términos generales. Está dentro de la sección primera, que es los ciclos del capital. Me imagino que ya se desarrollaron los 3 principales, o los 3 ciclos del capital, en términos como el ciclo mercantil, el ciclo dinerario y el ciclo productivo, y también los costos de distribución, etcétera, ¿no? El trabajo productivo y el trabajo improductivo, por supuesto, que son muy, muy interesantes. Y bueno, hoy vamos a ver los costos de circulación. En los costos de circulación se presentan varios niveles, ¿no? El primer nivel es el tiempo de venta y el tiempo de compra, que me parece algo muy interesante lo que platica ahí Marx en términos generales. Lo que nos comenta Marx en esta primera parte de los costos de circulación propiamente dichos es que los costos de circulación tienen que ver con el tiempo de venta y el tiempo de compra. Ahora, me parece muy importante porque si nosotros revisamos, por ejemplo, las obras de los economistas, cuando hablamos de costos, siempre hablamos de dinero, ¿no? Siempre hablamos como, ¿cuánto cuesta, no sé, el flete? ¿Cuánto cuesta el movimiento de una mercancía? ¿Cuánto cuesta el peaje en una, no sé, en una autopista? Y lo que nos dice en términos generales Marx es el tiempo. O sea, siempre esta categoría del tiempo en términos generales para poder medir los costos. Y me parece que es algo muy importante, porque también podemos seguir, por ejemplo, la obra de Enrique Dussel, cuando dice que lo más importante en el capitalismo es que hay una transferencia de algo que se pierde en la humanidad a algo que le damos al capital. Y para Enrique Dussel, lo que le estamos regalando, lo que le estamos dando al capital es el tiempo. Siempre ajustar los costos, no en dinero, sino en tiempo. Y no hay nada más valioso en este mundo y en esta vida que el tiempo.
Y entonces lo que está mostrando en este primer momento es que la transmutación de mercancía a dinero o viceversa, la transmutación de dinero a mercancía, ¿no? Se está midiendo o se tiene que medir por el tiempo de compra y de venta. Eso me parece que es algo muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque no hablamos regularmente de dinero, ¿no? O sea, cuánto cuesta en términos de precio específicamente, sino es cuánto es el tiempo que nos lleva comprar o vender una mercancía para que se pueda transformar la mercancía en dinero o el dinero en mercancía. Entonces, bueno, lo más importante dentro de este capítulo, a mi punto de parecer, es el concepto de que vamos a medir permanentemente los costos en tiempo. Después, al final, también lo vamos a ver en lo que pasa en este capítulo, este concepto de tiempo se transmuta con el concepto de espacio. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, antes de que viniera, no sé, Einstein, ¿no? Con su teoría de la relatividad, donde el tiempo y el espacio se transmutan de forma relativa, que también ya está, por supuesto, en Hegel, pero aquí hay una concepción muy importante de cómo para entender al capitalismo no solamente hay que entender la producción, también hay que entender la circulación, pero para poder entender la circulación y la producción al mismo tiempo, hay que entender cómo transmuta o cómo controla el capital, el tiempo y el espacio. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, es una discusión en 4 coordenadas que se van jugando permanentemente, ¿no? O sea, es producción, circulación, tiempo y espacio, y cómo el capitalismo subsume, controla la forma en cómo concebimos el espacio y cómo concebimos el tiempo. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, no es lo mismo como las comunidades precapitalistas asumen su posición en el tiempo y asumen su posición en el espacio. Y no es lo mismo como lo hacemos nosotros el capitalismo. Ahorita veníamos en la autopista, ¿no? Y déjenme decirles que ahí cuando venimos en el tráfico se puede emerger cómo es que se subsume el capital subsume al espacio y al tiempo y cómo nosotros reaccionamos a esa subsunción, ¿no? Es algo me parece muy importante. Después también en estas notas que tengo aquí preparadas menciona la compra y la venta son momentos entre el comprador y el vendedor, que también es muy importante, ¿no? O sea, porque hay que entender que en la circulación, si bien es cierto, existe la explotación, existe el explotado y el explotador, pero también una forma en cómo se nos muestra un poco la sociedad en la circulación y en los costos de circulación, es que existen compradores y vendedores. Y que en los compradores y los vendedores hay una pelea permanente por ver quién va a sacar una ventaja en el tiempo de compra y en el tiempo de venta. O sea, el tiempo y el espacio en la circulación es una disputa y esa disputa se transmuta en lucha permanente. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que ser vencido. Y eso me parece que es algo muy importante porque el espacio en términos generales no se nos observa como algo neutral, ¿no? O sea, el espacio es la unidad, es el lugar en donde los compradores y los vendedores o los dominados y los dominadores se encuentran peleando permanentemente para ver quién es el que le saca una pequeña ventaja dentro de la compra y la venta, ¿no? Y entonces el objetivo en términos generales es que alguien salga beneficiado. O sea, siempre hay que pensar que en los costos de circulación, al ser medidos por los tiempos, es porque alguien tiene que sacar una ventaja, una pequeña ventaja aunque sea, pero tiene que sacar una ventaja sobre el otro. Y ese es el sistema en el que vivimos, ¿no? Es un sistema de lucha permanente, un sistema donde se construye la lucha y un sistema donde la lucha significa que alguien va a ganar y alguien va a ser vencido. Si no se entiende eso, me parece que el capital, no podríamos nosotros presentar un capital diferente porque caeríamos en la tentativa de von Bauer de presentar el tomo segundo como el gran texto, ¿no? De los neoclásicos, ¿no? Es eso que diría von Bauer, ¿no? Que no sería Marshall, no sería Jevons, no sería ¿quién más anda por ahí? Walras, ¿no? Menger, ¿no? No serían los primeros en teorizar sobre el equilibrio general, sería Marx, ¿no? O sea, ahí se la avienta muy bonito von Bauer, por ejemplo. Pero no es cierto, ¿no? O sea, observamos permanentemente que en este capítulo siempre está la lucha de clases. Hay una impresión muy importante de entender a los costos de circulación y los momentos de tensiones en el tiempo y en el espacio como lucha de clases. Y esta primera lucha de clases se presenta entre el comprador y el vendedor, ¿no? Después me comenta aquí otras partes que me parecen muy importantes. Tomar en cuenta que en los costos de circulación propiamente dichos no se produce valor, solamente se transfiere o hay una transmutación del valor, pero no hay producción de valor nuevo.
O sea, no hay plusvalor, no se pone plusvalor. Ahora, la pregunta clave en este punto, que me parece que es lo interesante, que luego no se entiende muchas veces tampoco en los sistemas de pensamientos económicos de la actualidad, es que mencionan, bueno, ¿cómo puede ser posible que en la circulación y en los costos de circulación se asuma que no hay producción de plusvalor, pero hay explotación de trabajo? Eso es una contradicción que parece que en Marx no existe o que Marx no la resolvió. Hay muchos pensadores que dirían, no, pues es que Marx no observó y nunca teorizó qué es lo que pasa en la circulación, porque para Marx todo trabajo explotado debe de generar plusvalor. Es como una sentencia que se le hace mucho a Marx. Pero en este capítulo hay una anotación clave muy importante en el capítulo donde menciona cómo es que puede haber trabajo explotado y no genera plusvalor. ¿Tienes la nota de eso? No traje el libro, pero si quieren después me lo pasas y yo lo tengo. Aquí tengo la anotación clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice específicamente sobre esto Marx? Entonces, lo que dice aquí en las notas que traigo, ¿no? Dice, bueno, primero que la utilidad, ¿no? Su utilidad consiste más bien en que se fija en esta función improductiva una parte menor de fuerza de trabajo y del tiempo de trabajo de la sociedad. Es decir, lo que dice Marx, para poder entender por qué se explota este trabajo, o sea, por qué hay dominación en la circulación, es muy importante, ¿no? Lo que está diciendo Marx en este capítulo es que en la circulación hay dominación. O sea, no solamente la dominación se puede expresar en la circulación. Y como hay dominación en la circulación, el choque entre comprador y vendedor también está entre el choque entre el capital y el trabajador. Es cierto, la única diferencia es que el trabajador no produce valor nuevo. Lo que está pasando es que el trabajador está entregando una parte de su fuerza de trabajo, pero está laborando más. Entonces, la diferencia que existe entre lo que produce y lo que da, o sea, lo que consume, o sea, lo que le van a dar y lo que ofrece, esa diferencia se va a situar en los gastos de producción. Es decir, lo que se va a medir esencialmente en la explotación no es que va a producir valor nuevo, sino que va a intentar, al reducirse el costo de producción de la fuerza de trabajo y al violarle mucho de lo que está dando, entonces eso se va a traducir en una reducción de los costos de producción. Entonces, la explotación no tiene que ver con incrementar valor para que al incrementar valor haya ganancias, sino tiene que ver con reducir los costos de circulación para que los costos de circulación ellos puedan mover más mercancías y al mover más mercancías pueda incrementar la ganancia comercial que ya está implícita en la ganancia industrial. Entonces, el punto central es, por supuesto, ¿no? O sea, se le está pagando al trabajador de la circulación, se le está pagando menos de lo que está ofreciendo, pero esa diferencia no significa que está aumentando el plusvalor, sino que lo que significa es que está circulando más mercancías. Y esa circulación de mercancías que se está dando a nivel general no se le está retribuyendo al trabajador. Y entonces, ¿qué es lo que impacta? Se está reduciendo los costos de producción. Entonces, la ventaja que obtiene el capitalista en términos generales es reducir los costos de producción al pagarle menos al trabajador de lo que te está laborando. Hay explotación. ¿Hay explotación por qué? Porque no se le está remunerando en la totalidad de su trabajo. Pero no hay plusvalor porque no está generando valor agregado. No hay un valor nuevo que se está agregando, ¿no? Simplemente que se están movilizando más mercancías y al movilizar más mercancías, el costo de producción, el costo de circulación está bajando. Es como que la idea que está transmutando un poco aquí Carlitos Marx y que iría a contrapelo de lo que se le ha denunciado. Es que Marx nunca vio cómo se da la explotación en la circulación, cuando realmente, pues si ustedes leen, por ejemplo, el texto del Capital Monopolista de Paul Sweezy, pues ya en 3, 4 párrafos, bueno, no, en 2 párrafos, Marx ya les sentenció este punto, ¿no? Bueno, por ejemplo, supongamos en el Walmart, ¿no? En el Walmart me parece a mí que es el lugar donde podemos ubicar este punto, ¿no? Entonces, en el Walmart, un trabajador está laborando
supongamos, ¿no? Supongamos, no quiero ya hablar mal de nadie, porque ya saben que también tengo mi corazón, ¿no? En la 4T, pero supongamos que tengan 8 horas, ¿no? Supongamos que trabajan 8 horas, ¿no? Y que esta parte de las 40 horas, pues simplemente es una mala gestión del DMC, ¿no? Entonces, supongamos que los trabajadores en el Walmart laboran 8 horas, ¿no? Y entonces, su jornada laboral es de 8 horas. El trabajador que labora en Walmart le estarían dando solamente 4 horas. O sea, su salario significaría 4 horas. Es decir, el salario, bueno, que es menos, pero supongamos en este ejemplo de ejemplificación, el salario que recibe el de Walmart trabajando 8 horas significa que lo está recuperando en 4 horas. Las otras 4 horas ya no se le pagan. Ahora, ¿por qué no genera plusvalor? Porque esas 4 horas que no se les pagan significa una reducción de los costos de circulación. No significa que esté aumentando el valor, sino estoy reduciendo los costos de circulación de las mercancías que estoy vendiendo en estas 4 horas. Lo que hace es acelerar el ciclo. Efectivamente. Entonces se genera más plusvalor, digamos, en el tiempo en cada circulación. Claro, ¿no? O sea, estás realizando más plusvalor. O sea, estás realizando más plusvalor, no lo estás produciendo, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí saca la ventaja el capital comercial de la explotación del trabajador asalariado. Entonces, no está produciendo plusvalor, se está acelerando la circulación de mercancías, se está realizando más plusvalor, pero ese plusvalor que se está realizando, estás bajando los costos, porque ahí no estás pagando al salario, no le estás pagando nada. Entonces, ahí, efectivamente, entonces ahí es donde saca la ventaja en términos generales, y entonces se podría observar que hay explotación al trabajador salarial, ¿no? ¿Sí? Perdón, sí, una pregunta con el ejemplo. Porque, bueno, o sea, quizás nada más ahí con, si hablamos, digamos, de un trabajador en el caso de una de estas empresas, como tipo Walmart, no habría también que considerar que ese tipo de trabajo sería lo que a lo mejor para Marx en otros pasajes tendría que ver con que, ya tú lo decías, que no todos los trabajos son productivos, sino ese en particular es un trabajo donde se está conservando valor y transfiriendo valor, pero no necesariamente produciendo. Y claro, en esto que decían, sí, hay explotación, pero no necesariamente es un tipo de trabajo, digo, es por otros, donde se esté produciendo nuevo valor. Digo, me quedaron nada más con... Por toda esa discusión, pues, del trabajo improductivo, ¿no? Que no todos los tipos de trabajos van a ser productivos para el capital, aunque son explotables, ¿no? Sí, tiene que ver con esa discusión, ¿no? Y también la discusión de que cuando los marxistas hablamos de trabajo improductivo, parece que significa que no valen, ¿no? O sea, y no es así, ¿no? O sea, no valen, y valen muchísimo, ¿no? O sea, son funcionales al sistema capitalista, solamente que no producen plusvalor. Entonces, es un trabajo improductivo para el capital, porque le es muy necesario, pero no produce plusvalor. Y podríamos, por ejemplo, meter aquí, ya hemos tenido esta discusión también de lo productivo y productivo, el tema del trabajo doméstico, ¿no? Trabajo de cuidados, etc. Claro, si queda clara esta distinción entre explotación y improductivo, ¿no? Que serían dos cosas distintas, pues me interesa luego ver exactamente el pasaje, abre, digamos, la posibilidad de manera más orgánica, digamos, de entender el trabajo de cuidados como trabajo, o sea, como sí inserto en las dinámicas de explotación, aunque sea trabajo improductivo en este sentido. Sí, pero podría. Es decir, este esquema a mí es la primera vez que hasta ahora es lo que llamamos el primer tomo y del segundo, siempre había generado un poco esta tensión, esta categoría, y ha generado muchos debates dentro del seminario. En esta distinción que tú has explicado muy claramente, a mí se me abre, digamos, la posibilidad ahora de encajar mejor, porque, digamos, sería tan improductivo el vendedor que se dedica con traje y corbata a vender el producto por Santa Fe, como la mujer en casa generando condiciones de posibilidad para la reproducción del trabajo. Ninguno de los dos sería productivo para el capital, pero sí estarían explotados dentro de la, ¿no? O sea, dentro de la lógica de la valorización del valor, ¿no? O sea, sí permitiría este esquema, o al menos sí. Es una... Bueno, esto es una discusión, pero también podría ser la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, que el tema de la naturaleza produce valor, no produce valor. Y entonces tienes a los marxistas
que nada más le dieron el primer tomo, ¿no? Diciendo que no produce valor. Pero lees la renta del suelo y te dice que la renta del suelo es plusvalor. Entonces, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea, ¿cómo da el salto cualitativo? Entonces, es una discusión muy, muy fuerte. Eso del trabajo doméstico y la de la naturaleza son trabajos, son conceptos, ¿no? Que no se adecuan tanto porque los queremos meter a rajatabla en el tomo primero, ¿no? Pero para eso necesitamos tener el tomo segundo y el tomo tercero, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé si, pero no sé si en el 6 inédito o en el tomo 1, que habla de dónde se genera la ganancia, que es de la renta, del interés y de la producción. No recuerdo. Bueno, por lo menos renta e interés lo reproducirá producción. Bueno, lo que tú preguntas está en el tomo 3 del Capital, que ya sección quinta, que es lo del capital que le interés, y la sección sexta, que es de la renta de la tierra. Sobre lo que preguntaba Alberto de esta cita, es la página 154, se las voy a leer. A página 154 del capítulo que estamos leyendo. Está en la edición siglo XXI. Sí, es la que revisamos siempre. Sí, ya. Te dice, el cambio de estado cuesta tiempo y fuerza de trabajo. Se refiere a cuando se realiza la mercancía, pero no para crear valor, sino para provocar la conversión del valor de una forma a la otra. Y esto no cambia en nada por el intento recíproco de apropiarse, en esta ocasión, de una cantidad extra de valor. Este trabajo, acrecentado por las malas intenciones de ambas partes, no crea valor. Se refiere a ambas partes, comprador y vendedor, ¿no? Así como el trabajo que se lleva a cabo en un proceso judicial no aumenta la magnitud del valor del objeto litigioso. Ocurre con este trabajo, que es una fase necesaria del proceso capitalista de producción en su totalidad, y que implica también la circulación o es implicado por esta, algo similar a lo que ocurre con el trabajo de combustión de una sustancia que se emplea para generar calor. Entonces, este trabajo de combustión no genera calor, aunque es una fase necesaria del proceso de combustión. Es interesante verlo así porque precisamente se ve la necesidad de este tipo de trabajo que no termina creando valor, no termina añadiendo valor, pero es necesario para que la mercancía se pueda realizar y pueda convertirse de ser valor a ser ganancia, plus valor a ganancia. Entonces, esa parte creo que es interesante para yo creo que el trabajo de cuidado lo podemos insertar, digamos, en otro lugar, digamos, de la circulación, pero tiene esta misma función que la descomposición orgánica, ¿no? Que dice aquí de quemar el carbón, porque, ¿no?, genera las condiciones de posibilidad para que el trabajador pueda ir a... Ese es el concepto, claro, condiciones de posibilidad. Sí, okay. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, ese tema sí lo quería resaltar porque ahí le pongo anotaciones claves, ¿no? Y ahí le puse la anotación clave porque es una discusión que se tiene con Marx, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues viene la contabilidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa en los costos de circulación propiamente dicho, específicamente en la contabilidad? Y aquí también tiene un tema muy interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar menciona Marx que se gasta tiempo de trabajo en la contabilidad. Y otra vez, ¿no? Siempre observar los costos de circulación como tiempo de trabajo, ¿no? Eso siempre Marx es muy, pero muy claro, ¿no? O sea, el tiempo de trabajo y siempre el tiempo, porque es muy importante el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es muy valioso, ¿no? Nosotros andamos, bueno, la humanidad en el capitalismo lo anda gastando en lo más banal que pueda ser, que es el dinero, ¿no? O sea, si perseguimos mucho el dinero, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos transfiriendo una parte de nuestro tiempo a ese ideal en términos generales. Después menciona, se gasta en fuerza de trabajo y en medios de trabajo, es decir, por supuesto, ¿no? Para hacer la contabilidad necesitamos medios de trabajo, computadoras, lápices, calculadoras, etcétera. Necesitamos fuerza de trabajo, pues contadores específicamente. Después menciona, el capital se encuentra en una forma ideal en la burguesía. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante la contabilidad? Y que además es una discusión que se podría armar muy fuertemente con los liberales, ¿no? Con los marginalistas, con los Mileys, ¿no? Bueno, no sé si por aquí anden
ahí alguien de Argentina, no tengo nada contra Argentina, pero sí contra Milei, ¿no? Que diría, no, es que el sistema capitalista funciona por el libre mercado. Y aquí Marx dice, no es cierto, en la circulación y en los costos de circulación es muy importante mantener los gastos en la contabilidad, porque en primer lugar el burgués, antes de hacer algo, lo está pensando. O sea, antes de diseñar un proyecto, sabe muy bien que quiere una ganancia y quiere más o menos unos límites de esa ganancia. Es esta preconfiguración en términos generales. Muy al contrario de lo que podrían decir los mileístas, ¿no? Los kaisercistas, no sé, los Katz allá en Chile, ¿no? Que dirían, no, el sistema capitalista funciona por libre mercado. O sea, vamos todos como venaditos, ¿no? Y que el libre mercado nos vaya articulando. Y dice Marx aquí, no, en términos generales, la burguesía en primer lugar se le presenta al capital como algo ideal. Y después comenta, la contabilidad determina y calcula el precio de las mercancías. Y es muy importante, ¿no? O sea, la contabilidad es una forma de planificación burguesa de la riqueza en la sociedad capitalista. Es decir, es muy curioso, ¿no? Porque a los zurdos, como les gusta decirnos, ¿no? Es que ellos son unos zurdos porque quieren planificar y odian al mercado. Bueno, el primero que planifica es el capital. Y sería muy interesante porque hay una discusión aquí también con Lenin, ¿no? Porque muchos antileninistas marxistas dirían que Lenin no es marxista porque no seguía bajo los ideales del capital. Y en su imperialismo, afán superior del capitalismo, Lenin pone en el centro la planificación por parte del capital, específicamente. Y podríamos observar aquí que también, por supuesto, Marx estaría poniendo en el centro que en términos generales, en la contabilidad es muy importante porque se tiene que planificar el precio de las mercancías para poderlas mover en un mercado y poder articularlas con su consumo específicamente. Entonces, la contabilidad es muy importante en ese sentido. Es una primera forma de planificación. Y sería muy interesante porque entonces es una lucha económica de planificación contra planificación. O sea, la izquierda tiene que planificar, claro que tiene que planificar, porque tiene que contragolpear la planificación de la burguesía, porque la planificación de la burguesía está basada en el precio de las mercancías. ¿Y por qué en el precio de las mercancías? Porque hay ganancia. Están en busca de la ganancia. Esa sería como que la idea un poco de Marx y por eso es muy importante la contabilidad. Y es más, las grandes empresas tienen una contabilidad mucho más amplia. Ahora, yo me preguntaría, ¿no? Si una empresa crece y tiene que aumentar la contabilidad, ¿la capacidad de planificación crece o decrece? Crece. Es decir, las empresas más grandes tienen que planificar, tienen que aumentar sus mecanismos de planificación. Poner precios. Sí, claro, ¿no? El monopolio, ¿no? Que tiene que ser, es la idea mucho más cerca. Entonces, es interesante, ¿no? Porque muchos dirían, es que el Estado planifica por culpa de los zurdos, ¿no? El Estado tiene que planificar, ¿no? Y tiene que aumentar su planificación porque las grandes corporaciones aumentan su planificación. Y entonces la izquierda, por supuesto, también tendría que ver ahí una discusión con la izquierda tradicional de que dicen que no hay que tomar el Estado, ¿no? Que no hay que planificar porque somos izquierdas marxistas y tenemos que tumbar al Estado, lo tenemos que destruir, ¿no? Entonces, ¿para qué Andrés Manuel anda planificando economía, ¿no? Y tratando ahí de buscar conciliaciones, si eso no va. No, pues tiene que haber porque hay transiciones. Y en los choques de planificación contra planificación, pues nosotros no podemos hacerlo. Ahora, esto se observa muy fácilmente con Milei, ¿no? O sea, Milei es el antiplanificador. ¿Y cómo ganó las elecciones? Apoyado de Donald Trump, ¿no? Que Donald Trump tiene de liberal lo que yo tengo de astronauta, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, o sea, esas cosas me parecen muy interesantes, observar cómo los liberales y la derecha del siglo XXI es planificadora. Y que contrario a sus ideales, ¿no? De la libertad de mercado específicamente. Entonces, bueno, ¿y esto cómo se puede entender? Pues con esta partecita, que es muy pequeña, ¿no? Esta parte del capital, ¿no? Pero que es muy interesante. Y entonces, ¿qué es lo que menciona en una anotación clave que yo hice aquí? Dice, la contabilidad como control y compendio ideal del proceso se vuelve necesaria cuanto más se acerca a un proceso a escala social. Los costos se reducen al transformarse en contabilidad social. ¿Qué es la contabilidad social? Es lo que conocemos como la macro, ¿no? Es como la macroeconomía. ¿Y qué es la macroeconomía? No es el modelo de Keynes, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo ¿Y qué es el modelo de Keynes? Es la planificación. Es decir, Marx estaba denunciando, ¿no? Que los economistas y que la economía burguesa tiene que planificarse a escala nacional específicamente, a escala social.
que es lo que hoy se supone que las burguesías luchan de manera ideológica en contra de la izquierda. Pero es necesario porque está dentro del control. Es decir, si una economía crece y una empresa crece y tiene que reducir los costos de producción, los costos de circulación, ¿cómo lo hace? Aumentando la capacidad de control de la contabilidad. Entonces, la planificación a escala social es una necesidad también del capital para poder reducir los costos de circulación. Es lo que está diciendo en pocas palabras aquí el camarada Marx. Bueno, yo le podría llamar camarada, no sé aquí si le podemos decir el doctor, ¿no? Doctor Marx, ¿no? Pero yo le diría camarada, ¿no? Que el camarada Marx, ¿no? Bueno, después viene la cuestión del dinero. Si quieren, esta me la salto un poquito porque te tendría que ver con otros capítulos que después se van a ver y que ya se vieron. Entonces, ya si quieren, después lo comentamos. Y pasamos a la parte segunda, ¿no? Que son los costos de conservación. Ahora, en el caso de los costos de conservación va a aparecer un problemita interesante, que me parece muy relevante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, hemos partido nosotros que los gastos de circulación propiamente dichos, en general, no producen valor o no generan valor nuevo. Es más o menos la tesitura. Ahora, en los costos de conservación nos vamos a encontrar con una especificidad. Y es como que siempre Marx, ¿no? Que nos dice, así son las cosas, y después nos dice, pero no son tan así. Entonces ya nos cambió la jugada, ¿no? O sea, nos dice, los costos de circulación no generan valor agregado, y en esta parte del capítulo dice, pero existen unos costos de circulación que sí generan valor agregado, porque sí generan plusvalor. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo? Si nos dijiste anteriormente que no, ahora nos dices que hay unos que sí. ¿Y cuáles son esos costos de circulación? Los costos de conservación. ¿Cuáles son esos? Las bodegas, los almacenamientos y el transporte. El transporte, el almacenamiento, las bodegas sí generan plusvalor. Es algo muy interesante, ¿no? O sea, es algo muy interesante siempre observar a Marx, ¿no? Que luego siempre dicen, es que siempre repite las cosas, ¿no? Y siempre nos vuelve a repetir, pero no está repitiendo. O sea, está angulando siempre condiciones dialécticamente del proceso de la circulación. Entonces hay muchos compañeros que luego leen la parte 1 y la parte 2 y dicen, pues que me la está repitiendo, no te la está repitiendo. Lo que aquí va a decir Marx específicamente es que en el proceso de la circulación existen costos de circulación que sí incrementan el plusvalor. Y entonces aquí se va a meter el tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Entonces, dentro de los costos de conservación, el que va a analizar en primer lugar es el acopio en general. ¿Qué es el acopio? Bueno, tienes muchas mercancías, ¿no? Y las estás aquí guardando en una bodega, etcétera, por ponerlo en un ejemplo, ¿no? ¿Cuál podría ser un ejemplo clásico? Yo creería que Amazon, ¿no? Amazon sería como la gran empresa de acopio en general, ¿no? Porque en las bodegas, que si no mal recuerdo hay una en la salida del Estado de México allá por Querétaro, y Mercado Libre tiene una salida en la salida de Pachuca. Bueno, esas dos bodegas son de acopio en general, ¿no? Bueno, y entonces, ¿podríamos decir que esas bodegas generarían plusvalor? Según Marx, porque son acopio en general. Habría ciertas condiciones en esas bodegas que pudieran incrementar plusvalor, según Marx. Ahora, ¿por qué dice eso? Dice, bueno, entonces en primer lugar lo que comenta Marx en pocas palabras es, entre la producción y la circulación se encuentra el momento del acopio. Claro, ¿no? O sea, el burgués en su sueño más guajiro, ¿no? Es como, no sé, yo le voy a la América, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Le voy a la América. En mi, bueno, le voy a los Pumas, ¿no? Ustedes quieren, ¿no? A los Pumas, a los Toros Neza, a los que ustedes quieran, ¿no? Bueno, un aficionado de fútbol, en su sueño más guajiro, necesitaría que su equipo ganara siempre los juegos, ¿no? Bueno, el burgués, en su sueño más guajiro, quiere que cuando yo produzca, se consuma. Que el tiempo de circulación sea igual a 0. Yo produzco y como produzco, yo circulo. Pero todos sabemos que eso es imposible por el tiempo y el espacio, por los límites temporales y por los límites espaciales. Entonces, frente a ese proceso, el capital necesita, y otra vez la planificación, ¿no? El capital necesita poder planificar la economía de alguna manera para que los excedentes de producción
que no va a poder ser consumido de inmediato en la circulación, en el consumo, tengan que tener un lugar, un espacio. Entonces, el centro de acopio se vuelve necesario porque el tiempo entre la producción y en la circulación y en el consumo no pueden ser igual a cero, es mayor a cero. Y ahí viendo los almacenes donde está todo lo que vende Amazon, a eso se refiere. Sí, eso es. Y por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia en el 2020, pues que la circulación no fue posible, estaban ahí todos los contenedores detenidos ahí, o sea, ¿cuál es el capital o el capitalismo, el sistema, cómo vive esta situación? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, después menciona, para contestar a esa pregunta, dice, entonces, ¿cuál es el objetivo en el acopio, el capital? Reducir el tiempo de acopio. Que las bodegas necesiten agilizar la transformación de mercancía en dinero. Ahora, a la pregunta, ahí está el ejemplo más clásico. ¿Cómo le hizo Amazon y Mercado Libre para poder acelerar el consumo de las mercancías? Espero que se vea aquí, ¿no? Pero aquí está clave, ¿no? Pues aquí, ahí está. Las plataformas. Sí, te pusieron en tu dedito la oportunidad de incrementar el consumo de mercancías. ¿Y esto qué es lo que hace? Reducir el tiempo de circulación. Y algo que pasó necesariamente en la pandemia, nadie me lo va a poder negar, a lo mejor sí, pero yo creo que no, es que estas plataformas incrementaron su presencia en la circulación de mercancías. El más rico después de la pandemia de pesos. Efectivamente, ¿no? Entonces podemos observar cómo aquí Marx otra vez da un golpe de autoridad, ¿no? Mientras los economistas burgueses estaban encontrando las nuevas teorías para poder entender qué pasaba con el e-commerce, de que le llaman hoy muy pomposamente, ¿qué nos diría Marx? Pues no es e-commerce, ¿no? Es acopio. Y hay que reducir el tiempo. Claro, ¿no? Ya pomposamente se le llama e-commerce, ¿no? Se le llama e-commerce, pero bueno. Yo pues casi no lo utilizo, ¿no? Quién sabe, ¿no? A lo mejor sí. Entonces, y después menciona, ¿no? Entre más rápido se vende, entre más rápido se vende y compra la mercancía, es mejor. Es como que la gran ideología de la burguesía, ¿no? Entre más compro, entre más vendo, es mejor. Entonces, regularmente todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, aquí creo que no hay, porque no veo nada de Coca-Cola, etcétera, ¿no? Aquí está Nestlé, pero esta es normal. No crean que esto están vendiendo, no sé, fundas de Apple, ¿no? Pero en general siempre estamos bombardeados por la publicidad. Y estamos bombardeados por la publicidad porque generalmente lo que nos obligan es a comprar para que las empresas vendan. Entre más rápido se venda, entre más rápido se compre, es mucho mejor. Yo comento mucho con mis estudiantes lo siguiente, ¿no? O sea, regularmente antes de que nosotros pensemos en que queremos algo, ya nos bombardeó la aplicación. ¿No? O sea, no sé qué pasa, ¿no? Pero ya después ya lo queremos y ya está ahí, ¿no? Dice, chica, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo le hizo el celular para poder saber que yo quería una chamarra de los Steelers, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes todo el tiempo una chamarra de los Steelers hasta que la terminas comprando. Te vuelves un anuncio mandado con estas, las ropas traen los logos. Sí. Bueno, y después comenta, ¿no? El tiempo de acopio necesita un desembolso de capital constante, almacenamiento, depósitos y conservación, específicamente. Los gastos de acopio forman parte de los costos de circulación. En estos gastos el valor se conserva o aumenta. El acopio nace de una contingencia en la venta y la compra, y la mercancía debe conservar a que no baje mucho su valor. Y aquí es lo que les mencionaba, ¿no? El trabajo agrega valor nuevo. Bueno, ahí me comentas hasta cuándo. No, está bien. Como se puede andar. ¿No? Entonces, genera un valor nuevo, ¿no? Que eso me parece que es muy importante en términos generales, la creación de un valor nuevo. ¿Por qué se genera valor nuevo en el acopio? Porque el acopio, si bien es cierto, está en la circulación, pero es una extensión de la producción. Ya, es algo muy interesante que dice Marx. Dice Marx, el acopio está entre la frontera de la circulación y está entre la frontera donde termina la producción y donde empieza la circulación. Ahí es donde está el acopio. Y como está en esa frontera, entonces existen ciertas funciones del acopio que son exclusivamente de la producción.
Y existen ciertas condiciones del acopio que son de la circulación. Las funciones específicas de la circulación solamente ayudan a los gastos de circulación, solamente es para transferir mercancías. Las funciones del acopio que estén insertas en la producción, entonces esas sí son exclusivamente para producir plusvalor. Por ejemplo, cuando tú tienes las manzanas y tú le estás aventando, no sé, un clima, o una especie de clima para que se mantenga esa manzana, ahí hay transferencia de valor, y si hay trabajadores ahí, le están transfiriendo valor nuevo también, porque forman parte de la producción, ese mantenimiento de el frío, la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas funciones en el acopio que tienen que ver con agregar valor nuevo, ¿no? Y ahí con la automatización sería menos intervenga ya el trabajo humano en el acopio. Sí. Se reduce, pasa como en cualquier centro industrial, ¿no? ¿Qué es lo que hace la tecnología? Disminuye el plusvalor individualmente, pero como se vende o como se produce a escala mayor incrementa el plusvalor. Pasa lo mismo con las mercancías, que tú le pones tecnificación en los almacenes. O sea, baja el plusvalor, sí, pero tienes más mercancías. Y al tener más mercancías, vendes más mercancías, y entonces el plusvalor aumenta en la cantidad de mercancías que hay en el mercado, ¿no? Eso va a causar un problemita, ¿no? Que quiero llegar a ese. Que ya es un problemita, porque llegas a las tiendas, o sea, bueno, yo ya me abruma de ver tanta cosa. O sea, ya hasta como que digo, bueno, y todo esto, o sea, no creo que haya suficiente gente para consumir todo esto, y a dónde va a ir a dar, o sea, ya aparte todo plástico. O sea, a mí ya como que me genera hasta estrés. Sí, sí. Pero bueno, y ahorita también quiero preguntar si ya leíste el libro de Omega Sal de inteligencia artificial. Pero eso como al final mejor. Bueno, entonces para ir cerrando, ¿no? Porque me interesa este punto que me parece muy interesante, porque es esta discusión también hasta entre keynesianos, no keynesianos, luxemburguistas, leninistas. Bueno, yo debo de acusarme que no soy leninista, ¿no? Yo me acuso de no ser leninista. Por eso yo con el camarada Llosa lo respeto, ¿no? Pero tenemos una diferencia. No es cierto, ¿no? Porque yo soy un ávido lector de la obra de Rosa Luxemburgo, ¿no? Entonces, aquí quiero resolver un temita con esa discusión de que si Rosa Luxemburgo se equivocó en la acumulación de capital o si la vio, ¿no? O sea, porque luego dicen que no, es que Rosa no le entendió al capital, y entonces, pues lo que sí les entendieron fueron los hombrecillos, ¿no? Que es Bukharin y Lenin, ¿no? Que son los dos. Ah, bueno, y el otro que está ahí es Bauer, ¿no? Otto Bauer, ¿no? Que también se sumó, pero Otto Bauer me parece que el debate que da con Rosa Luxemburgo es muy vago. También el de Bukharin, creo que... ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pero aquí quiero poner el tema de que si Rosa Luxemburgo está equivocada de que hay una crisis de subdemanda, por ejemplo. Es como que la discusión que lanza en ese famoso libro de la acumulación de capital. Entonces, en el acopio de mercancías, menciona que es la segunda parte del acopio, ¿no? Es el acopio de mercancías. Dice Marx, dice, en el capitalismo se extiende y profundiza la producción de mercancías. Es decir, lo que está diciendo Marx es la vieja premisa marxista-leninista que es clásica, ¿no? Y que es muy cierta, ¿no? El capitalismo produce mercancías en masa. Necesita la producción en masa. Una especificidad de la crisis en el capitalismo es que estamos en crisis porque hay sobreproducción. ¿Y qué significa que haya sobreproducción? Que nos estamos matando por querer ver cómo es que le hacemos para destruir la riqueza ya obtenida. Nos estamos muriendo porque tenemos mucha riqueza. Eso no pasaba en otros lugares. En otros lugares nos moríamos, nos matábamos porque no teníamos riqueza y necesitábamos riqueza. Ahora nos matamos porque tenemos mucha riqueza y los capitales no saben cómo tener más riqueza. Es decir, tendríamos para alimentar al mundo entero, pero el sistema capitalista pone límites históricos a ese momento, y entonces el aumento de la riqueza en el mundo se vuelve un problema, porque se tiene que producir en masas para poder incrementar la tasa de ganancia. Después comenta, la mercancía en tanto no pasa de forma inmediata a la venta, ahí constituye un elemento del acopio. Es decir, ¿por qué el acopio entra
a la economía capitalista porque es imposible vender la mercancía, la supermercancía, la superproducción de mercancía, es imposible venderlas de manera inmediata. Y ese problema es el que ve Rosa Luxemburgo, ¿no? Rosa Luxemburgo es lo que ve, ¿no? Dice, oye, pues se está produciendo en masa y no tiene la capacidad del sistema capitalista para poder capturarlos. Entonces, la solución que da aquí Marx parece que no es suficiente. Y después le van a decir Lenin, no es cierto, sí es suficiente. Vamos a ver que el mismo Marx demuestra en este capítulo que no es suficiente, porque va a generar un problema esto, que me parece muy importante. Después menciona, ¿no? Dice, al desarrollarse la producción capitalista, la escala de la producción se determina cada vez menos por el consumo y cada vez más por el volumen del capital que dispone el capitalista individual. Es decir, lo que está haciendo Marx es que cuando aumenta la superproducción de mercancías, la demanda es menos determinante, porque no puede capturar esa mercancía. Entonces, ¿por qué se produce? Por la necesidad del capital de aumentar la tasa de ganancia. Es más o menos lo que está mencionando aquí. Y después menciona eso, incrementa la producción de mercancías, incrementan las mercancías en el mercado y se acrecienta el acopio de mercancías. Entonces, el acopio de mercancías se vuelve muy importante porque tenemos un sistema capitalista que incrementa la producción de mercancías, se vuelve una producción de masas, y al volverse una producción de masas, la demanda no puede capturar este proceso. Entonces, eso me parece que es relevante en términos generales. Y entonces, ¿cuál es el tema con esto? Dice, bueno, cuando yo incremento el acopio de mercancías, yo produzco mercancías en aumento en el mercado, y yo incremento la producción de mercancías en el capitalismo, tiene que haber un elemento que se está incrementando, y que son los asalariados. Y ahí viene el límite estructural del capital en la circulación. Si yo estoy produciendo en masa, y estoy produciendo en masa de forma capitalista, ¿qué significa? Que estoy explotando trabajadores salariales. Y si estoy incrementando el producto o el producto a través de los asalariados, ¿qué significa? Que el ingreso de los asalariados tienen que ir en decremento. Y si tienen que ir en decremento, ¿qué significa? Que la demanda se empieza a reducir. ¿Y eso cómo se le llama pomposamente en el keynesianismo? Demanda efectiva. Es decir, pues es que Keynes descubrió la demanda efectiva. No es cierto. No, sabemos muy bien, los que estudian historia del pensamiento económico, que Keynes llegó a la demanda efectiva porque conoció a Piero Raffa. Y Piero Raffa conocía muy bien a Marx, al gran David Ricardo y a otros tantos. Entonces, me parece muy importante mencionar que lo que pone aquí también en el centro es que hay un límite histórico en el capitalismo en donde por producir muchas mercancías de forma capitalista y al aumentar la explotación de los trabajadores, lo que vas a reducir es la demanda efectiva. Entonces, frente a este proceso, ¿no? Lo que dice es... Eso de reducir la demanda es porque no va a haber capacidad de consumo. Sí, de consumo. Porque vas a tener menos ingresos para las personas que están trabajando de forma asalariada. ¿Qué es lo que dice también Rosa Luxemburgo, en pocas palabras, en la acumulación de capital en la sección tercera? Bueno, pero entonces me parece que es algo muy interesante que lo tengamos ahí en cuenta, porque parece ser, ¿no?, que a Marx lo superó Keynes, ¿no? Y parece que pues, Keynes es el mejor alumno de Marx, yo diría, ¿no? Por eso ahí Paul Matic, yo creo que se saca un acierto al decir que hay algo, ¿no? Hay algo que se les parece a esos dos personajes que en términos generales parecen ser antitéticos. Entonces, bueno, para todo esto, pues hay que invertir en capital constante, es cierto, ¿no? Tienes que incrementar de alguna manera las instalaciones para poder hacer el acopio, ya lo podemos observar, ¿no? ¿Ustedes creen que Amazon va a venir con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum porque son buenas gentes? No nos quieren civilizar, dirían por ahí. No, pues es porque se necesita el acopio, ¿no? En términos para poder circular las mercancías. Después menciona, ¿no? O sea, cuando las mercancías no se venden, queda paralizado el proceso de valorización. Y ahí está el tema central, ¿no? O sea, el sistema capitalista es un sistema en permanente crisis. Por eso se necesita el acopio general y la contabilidad para poder planificar en un momento donde hay crisis. Y entonces lo que tiene que hacer el sistema capitalista, y por eso es importante el acopio, es que cuando las mercancías dejan de movilizarse, se va a parar la producción de plusvalor y la transformación de plusvalor en dinero, ¿y eso qué va a generar? Crisis económica.
Entonces, la crisis económica para Marx en el tomo 2, yo sé que en el tomo 3 va a tomar otras condiciones, pero en el tomo 2 se presenta bajo dos formas: superproducción y subconsumo, al mismo tiempo. No se puede hablar de superproducción si no hay subconsumo. Y si no se puede hablar de subconsumo si no hay superproducción. Entonces, las dos van de manera general. ¿Y el acopio y la contabilidad para qué sirven? Para tratarlas de reconectar. Es una forma que tiene el capitalismo para tratar de solucionar ese problema de crisis de sobreproducción y crisis de subconsumo. ya para ir finalizando, ya menciona, ¿no? Dice, ya que el productor debe transformar su mercancía en dinero, estos estancamientos no agregan valor, la formación involuntaria del acopio es gracias a la resistencia del proceso de circulación. El acopio de mercancías debe tener cierto volumen para satisfacer durante un periodo dado el volumen de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con todo eso? Tiene que ir planificando la economía, el acopio, en términos generales. Bueno, después, si ustedes tienen otras ideas, las podemos ver. Y finalmente el costo de transporte, ¿no? Que ya se me lo aviento en menos de 2-3 minutos porque está más pequeño, pero es muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante el costo de transporte? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, los medios de comunicación son una fuerza productiva para la acumulación de capital en la circulación. El transporte, las vías de comunicación, los medios de comunicación, es una fuerza productiva. Ahora, yo quiero decir solamente esto porque también yo tengo, dice Josafat que estudié la maestría en urbanismo, y sí la estudié, pero no soy urbanista, pero en urbanismo yo me encontré con muchos urbanistas que decían que Marx nunca vio el tema del espacio, ¿no? Bueno, aquí ya podemos demostrar que el espacio está bien metido, ¿no? Y es el transporte, ¿no? Entonces, el transporte es muy importante porque el transporte logra desarrollar. Desde uno empieza a hablar de los medios de transporte. Ah, claro, sí. Y aquí empieza a mencionar que para que se pueda dar un cambio entre la producción, la circulación y el consumo, tiene que haber un tiempo. Pero el tiempo se tiene que dar en espacios diferentes. O sea, en el capitalismo el tiempo existe porque los diferentes procesos están divididos en el espacio. Y entonces para poder dominar el tiempo, tiene que dominar el espacio. Y al dominar el espacio, la articulación que hace son los transportes, los medios de comunicación, los barcos, aviones. Ahorita que veníamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Los trailers. El tráiler es el enemigo del auto privado, quién sabe por qué, ¿no? No entendería si ahí se expresa la lucha de clases, ¿no? Pero un tráiler y un auto privado son enemigos a muerte, ¿no? Como un auto es enemigo de la bicicleta, ¿no? Pero quién sabe, dicen que no hay lucha de clases, pero parece que sí hay lucha de clases, ¿no? Entonces, entre más desarrollo existe en el capitalismo, más se tiene que desarrollar los medios de transporte. Y otra vez yo digo, ¿no? Se están desarrollando los puertos en la 4T, pues también es porque se está desarrollando el capitalismo. También los trenes, pues se tiene que desarrollar el capitalismo. Estamos seguros que no es lo mismo el capitalismo que se está en transición en la 4T, estamos de acuerdo, pero también no hay que ser, yo creo que ciegos a pensar que esos medios de transporte también les sirven al capitalismo. Las carreteras son enemigas de las vías del tren. Ah, también, por supuesto, ¿no? Que no habla mucho del tema del espacio, Bueno, vamos a dar un aplauso al compañero. Muy interesante, muy importante la reflexión. Y bueno, estamos acá con varios colegas que están conectadas y conectados. Ahí me gustaría comentar varios temas respecto a este capítulo y bueno, también por ahí hay algunas personas que quieren pedir la palabra, está por ejemplo Lorena, entonces bueno, primero le damos la palabra a Lorena, le damos la palabra después a Ruth y luego después yo pido la palabra. Entonces, adelante compañera. Sí, buenas tardes, gracias. Bueno, una de mis preguntas es, ¿qué pasa cuando las bodegas retienen mercancía para especular? ¿Eso crea valor? Esa es una pregunta. Otra, sí, bueno, sí me está costando trabajo comprender esto de la circulación. Entiendo que también se generan los mercados globales para que, digamos, se reproduzca en tiempo más rápido la reproducción, esa idea tengo. Y
Y bueno, me queda duda en el sentido que, por ejemplo, el Fordismo, creo yo, no, el Toyotismo creo que eliminó las bodegas. Entonces, digo, porque, por ejemplo, para comprar un Toyota creo que lo tienen que comprar con anticipación de aquí a que se produce. Allí tengo la duda por qué se eliminan las bodegas si es creación de valor. Esas son mis preguntas. Perfecto, muchas gracias, compañera. Le damos la palabra a Ruth. Sí, gracias. Pues nada más como retomar este comentario que hacía la sesión pasada respecto al tiempo, les platicaba, es como un poco anecdótico, que cuando falleció uno de mis tíos, él era físico y fue muchos años director del Centro Nacional de Metrología, donde hacen todas las mediciones atómicas y no sé qué tanto. Entonces, uno de mis tíos, cuando falleció, uno de mis tíos, que era pues estudioso de Marx, de Capital, pues se aventó ahí como un discurso respecto al tema del tiempo y cómo estos sistemas de medición tan precisos, o sea, a nivel atómico, no sé qué, pues son útiles justo al capital para medirle el tiempo de producción, el tiempo de circulación, porque como bien dicen, parece como nada más hay un dicho popular que el tiempo es oro, pero es literal. O sea, bueno, retomar esa cuestión y bueno, preguntar también que ya en este tiempo donde se habla mucho que si la inteligencia artificial y que se va a suplir la mano. O sea, yo desde antes incluso de leer el texto de Veraza, el que te comentaba, si ya lo habías leído, o sea, yo sigo sosteniendo que, y a la luz de lo que hemos estado estudiando aquí en el seminario, de que no es posible, o sea, que en un sistema capitalista que la mano, la mercancía, fuerza de trabajo sea suplida por una máquina totalmente. Además, incluso los propios algoritmos también los diseños, hay como esta idea, o cuando se habla de la nube, como estas ideas medio fantasiosas de que todo eso es algo como inmaterial, quién sabe quién lo hizo, pero pues hay un trabajo atrás, ¿no? Y para acceder a la nube necesitas un dispositivo material y que ese dispositivo tiene trabajo. Entonces, no sé si ya en el tema de la circulación puedes hablar sobre estas, pues, teorías o argumentaciones respecto a si que la automatización va a venir a suplir por completo el trabajo de... Yo creo que eso es más, no sé, es una idea un poco medio tipo salida de alguna película. Star Wars. Perfecto. Bueno, yo quisiera decir unas cuestiones. Ahorita le damos la palabra a Moisés Eloa Perla. Comentar que vemos que aquí está conectada la división de historia, entonces también les damos la bienvenida a los colegas que estén ahí viendo la sesión. Y si quieren pedir la palabra, con toda confianza. Y bueno, yo quisiera mencionar respecto a este capítulo y la presentación de Jonathan, que es muy interesante la discusión en torno a cómo se piensa el asunto de si los costos de circulación generan valor, porque en efecto luego se generan esos momentos en los cuales puede haber como una especie de hibridación donde hay actividades que en efecto son producción pero también son circulación a la vez, ¿no? Y mencionabas el tema del almacenamiento. Esa parte es interesante porque eso dentro del libro y dentro de la historia del pensamiento económico se menciona como parte de lo que son los forfaits, ¿no? Que en francés quiere decir los costos falsos, que son los que no generan necesariamente valor, ¿no? Y creo que en ese sentido también las metáforas que Marx usa respecto a la combustión y cómo diferentes
sustancias no necesariamente generan calor, pero generan, digamos, las condiciones de posibilidad para que haya calor, ¿no? Entonces, creo que en todo este sentido es muy importante, uno, ver que todo trabajo en el sistema capitalista, incluso si partimos de esa distinción que yo creo que hay que replantear, la de trabajo productivo en productivo, hay que buscar otras categorías porque suena como muy despectivo decir, es que eso no es productivo, ¿no? Entonces, igual pensar en otras formas de pensar esas categorías, pero creo que es interesante el tema de qué es necesario. Es decir, sin los costos de circulación, sin el trabajo que tiene que ver con la circulación, el capital no puede existir. Y otro de los temas que es muy importante es el de la planeación, porque creo que precisamente es ahí donde se muestra cómo el mito de la mano invisible se viene abajo porque el capital planea. No es de que el capital actúa de forma espontánea, ¿no? Sino que en realidad hay una planificación del mercado. Y en ese proceso de planificación del mercado, ya lo trabajaba Hilpern también en la cuestión del capital financiero, tiene que ver con un proceso de controlar los mercados. Y en ese proceso de controlar los mercados, para planificar, hay procesos imperialistas de cooptación de estados, de cooptación de diferentes grupos empresariales, incluso de cooptación de sindicatos, ¿no? Y creo que en ese sentido Rosa Luxemburgo está en la lectura que yo considero correcta, en la medida en que las tendencias de la acumulación de capital son a que el capital nacional de un país va a buscar expandirse a otros lugares. Y en ese sentido hay una tendencia inherentemente imperialista dentro de toda esta cuestión. Entonces creo que en esa parte el capítulo da para pensar en muchos elementos, porque en el fondo lo que se busca es reducir el conjunto del ser humano y la naturaleza al circuito de la valorización, al circuito de la reproducción, al circuito de esa reproducción del capital en escala ampliada. Y en ese aspecto se vuelve muy importante, pues sí, pensar cómo se da ese proceso de valorización, ¿no? Entonces, bueno, felicitar en ese sentido a Jonathan. Nada más quería yo comentar respecto a esta cuestión y finalmente decir que el tema del espacio entra de manera muy clara, entra durísimo en la parte de los costos de transporte. Ahí en el Mega 2, que he estado yo revisando para avanzar de este tema, están en alemán los textos, precisamente Marx empieza a pensar la circulación desde el transporte. Y esa parte creo que es muy interesante porque de manera intuitiva es donde se ve, digamos, la parte de la circulación. ¿Cuánto nos cuesta llevar una mercancía de un espacio a otro y cómo las especificidades de un espacio generan más o menos costos de transporte que al final forman parte del precio final de las mercancías? Ahora le damos la palabra a Moisés. Muchas gracias, Josafat, y muchas gracias al ponente Jonathan. Bueno, a mí este apartado, lo que me hizo pensar en Marx, reflexionar es primero en este concepto de la totalidad, ¿no? 1857, en su introducción general, en donde nos describe cómo prácticamente de la producción pasamos a la distribución, a la circulación y finalmente al consumo. Y que, bueno, precisamente ahorita con el tomo 2 es como poco a poco vamos viendo cómo se va entretejiendo pues la producción con la circulación, ¿no? Y prácticamente cómo la valorización pues empieza a moverse pues de un lado a otro. Y el otro punto que me parece también importante, y hablando de esto mismo, de la totalidad, eh, pues es cómo se va construyendo ya una subjetividad, un consumidor. Porque hablamos, pues sí, prácticamente como pues hay una especie como de generación de plusvalía, aunque esté en un proceso de almacenamiento. Y hablando, como mencionaba el compañero, del e-commerce, del comercio electrónico, eh, de la necesidad del capital de colocar sus mercancías, de que pasen el menor tiempo posible almacenadas, de la necesidad, por ejemplo, de la publicidad, ¿no? En ese sentido de prácticamente crearnos
un deseo, pues nos hace pensar también en esta contraparte que es el consumo, pero no como una especie de espacio, ¿cómo decirlo?, sin vida, ¿no? Sino estas subjetividades que son necesarias del otro lado de la producción, que forman parte del mismo circuito, y que somos los consumidores en ese sentido, ¿no? Que prácticamente es el punto de llegada y de la realización de la plusvalía como tal, cuando se vende la mercancía, y que prácticamente, pues vemos cómo actualmente esta subjetividad pues está totalmente, o en muchos casos totalmente apta para este proceso, ¿no? Donde para poder generar esa plusvalía que se genera de manera masificada, ya después de un proceso en donde la composición orgánica del capital está mayoritariamente compuesta de capital constante, pues de dónde se extrae esa plusvalía, ¿no? Y pues es colocar más y más masivamente mercancías, pero también pensamos en ese otro lado, ¿no? Que es esa subjetividad del consumidor. Y por eso Marx decía en la introducción que el capitalismo produce a sus propios consumidores. Y es lo que me hace pensar, bueno, este apartado que les quería compartir, ¿no? Que ya estamos, creo, adentrándonos a este otro lado que forma parte del circuito y que precisamente pues, nos hace pensar en esta subjetividad ya constituida para ser el punto de llegada de la mercancía. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Le damos la palabra a Perla y luego otro compañero que pidió la palabra, Julio. Adelante, Perla. Sí, gracias. Gracias por la presentación. Sí, yo tenía dos comentarios relacionadas pues con los temas que se fueron tocando que a lo mejor no están de manera explícita, pero que, bueno, me quedaba pensando en eso. Por una parte, ya comentaban ustedes del tema que también en el modo de producción capitalista, si se necesita esta producción en masa y un subconsumo y que va a bajar el nivel del salario y por lo tanto lo que podemos llamar demanda efectiva, ya mencionaban también, bueno, y que por ahí pues eso también implica temas relacionados con las crisis, pero también ya mencionaba Ruth el tema de la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, me parecía curioso que a propósito de que nos decía Jonathan de sus camaradas urbanistas que no observan estas cosas, porque incluso me quedaba yo pensando, bueno, también evidentemente pues hay una sobreproducción de mercancía fuerza de trabajo y eso implica también, pues claro, sabemos un ejército industrial de reserva y un activo, pero eso va a implicar una suerte de acopio también, o su equivalente de esa fuerza de trabajo en barbecho, digamos, que tiene que ver con esos desdoblamientos del espacio en que sea justo en el modo de producción capitalista que se produzca cierto tipo de ciudad y los guetos y las villas miseria o como les queramos decir en distintos lugares, ¿no? Porque también se necesita, o sea, esa lógica pues de la que nos está hablando en este capítulo 6, aunque se está hablando a lo mejor aquí de mercancías no humanas, es una lógica que se extiende también a la mercancía fuerza de trabajo, ¿no? Y también lo comentaba ahora Josafat, con también las implicaciones que esto tiene con lo de la planificación al respecto de todo ese control de los mercados, los procesos imperialistas que de suyo eso implica, y que finalmente, si pensamos en pues lo que implica la Ley General de Acumulación Capitalista, de que en cada uno de los ciclos de negocios se tiene que ir ampliando, eso implica ampliarse también espacialmente, ¿no? Y eso implica ir subsumiendo espacios, pueblos, etcétera. Y justo ahora pensando en eso, en esta categoría incluso de subsunción, me llamaba mucho la atención cuando exponía Jonathan
que bueno, yo recién llegué, entonces perdón, pero no puedo leer. Pero me llamaba la atención que Jonathan usaba la categoría de acopio en general, que me imagino así es como está. Y bueno, ahí tenía la pregunta de si en este capítulo o en los otros que han revisado, quizás viene después, ¿no? O de lo que ustedes saben, si hace alguna distinción entre formas de acopio en específico, así como Marx tiene esa tendencia a hacer esta distinción conceptual entre lo que sean los conceptos en general y los conceptos en específico, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, no sé, de trabajo en general o producción en general, que no es lo mismo de hablar de la forma específica que puede tomar, bueno, que dentro de una producción capitalista la producción y el trabajo tendrían una forma general, pero que pueden tomar también formas particulares y que incluso también en el tema del acopio yo pensaba, bueno, otras formas sociales pues ya tienen dinero, mercancía, mercados, ¿no? Sabemos que no de la misma forma que una producción capitalista, pero ¿cuál es la diferencia con otras formas de acopios, ¿no? En otras formas sociales que sí tienen mercados, aunque sabemos que no en la misma magnitud. Jonathan ya decía algunas cosas que me parece interesante de las necesidades específicas que requiere el acopio capitalista. Pero bueno, es una duda, ¿no? De si ustedes ven ahí el tema del acopio general, o sea, hay un acopio específico, ¿no? Y el acopio en general dentro del momento de la producción en general que podemos llamar circulación, ¿no? Capitalista. Y también, pues pensaba, claro, que cuando se habla, por ejemplo, del concepto de subsunción formal y real del trabajo bajo el capital, pensamos mucho en, bueno, hay quien ha trabajado la subsunción del consumo, ¿no? Ya lo decía Ruth ahí con Veraza y otros compañeros. Hay quien ha trabajado mucho el tema de la subsunción formal y real del trabajo bajo el capital en términos de la producción, ¿no? Pero no sé, también es una pregunta, ¿se ha trabajado algo en la subsunción formal y real del trabajo en la circulación? Porque ahí, digo, no, porque claro, hay otras formas de circulación, de acopio, justo no capitalistas, o no sé si en hibridación, o cómo se las apropia. Yo creo que eso tendría mucho que ver con lo que tú ya decías de procesos también imperialistas, porque finalmente implica una subsunción de eso, ¿no? Me quedaba pensando. Y ya por último, al respecto de también lo que comentaba Alberto. Alberto. De las mujeres del trabajo doméstico, en este asunto también de si esta forma de acopio, de concentrar las mercancías antes de que se les consuma y lo que decíamos puede verse también con la mercancía fuerza de trabajo que implica pues hacer guetos, etc. Pues que ahí también pues hay toda esta toda esta otra parte que seguramente también se podrá ver de alguna forma, no sé qué tan explícita en el tomo 2, respecto a también las implicaciones demográficas, ¿no? Que tiene el mismo capital, cuando hablamos también, o sea, esto que me lleva a las esferas de urbanismo, ¿no? Estas cosas. Porque claro, en los momentos también, o sea, no solamente el capital, como lo decía al principio Jonathan, va a ir transformando el espacio en términos de los medios de comunicación, la traza urbana, ¿no? Este tipo de cosas, y eso tiene un impacto también en la demografía, ¿no? O sea, en la forma también en la que la población vive, pero también cómo se reproduce, ¿no? Porque justo en momentos de crisis, también, digo, eso podemos revisarlo, no puede ser polémico, pero en momentos de crisis, pues también es más fácil, digamos, que se defienda el aborto, ¿no? O que los capitales, o que sea un interés que coincida, pues, con
porcentajes del capital, ahí como que, y también cuando revisamos este tipo de cosas, ¿no? En términos de las luchas de las mujeres con el trabajo doméstico, por la autonomía reproductiva, no es que sean cosas que estén desligadas de esto otro, que de repente pareciera ser que la relación no está tan directa, pero cuando vamos haciendo todas las, desglosando de manera lógica, ¿no? Las implicaciones que eso tiene, pues transformar el tiempo y el espacio, o sea, es transformar la vida, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que yo quería. No, muy interesante lo que comentas. Ahorita le damos la palabra a Julio, luego Miguel Eduardo, y creo que te damos otra vez a ti las preguntas. Entonces, Julio, por favor. ¿Estás, compañero, Julio? Si no, mientras le podemos dar la palabra a Miguel Eduardo, luego ya que cuando pueda Julio le damos la palabra. Adelante, Miguel. Gracias, Josafat. Bueno, primero agradecer a Jonathan por su fluidez militante para explicar un apartado tan interesante, complejo y aleccionador de esta, con que se cierra la sección primera del tomo 2. Podríamos ver cómo el capítulo 5 y el capítulo 6 sobre tiempo de circulación y costos de circulación en una edición post-engelsiana podría aparecer como un solo capítulo, ¿no? Sobre tiempo y costos, ¿no? Pero este capítulo 6 es clave en por lo menos 4 aspectos. Primero, esa explicación que trae Marx sobre la lucha de clases, para entender que la lucha de clases no es solamente una lucha interclases, sino que hay una lucha interclases, o sea, al interior de la burguesía también se da una lucha, y para tal efecto Marx utiliza una categoría que es la de capital personificado. Y dice Marx que se desarrolla una lucha entre el comprador y el vendedor en la que cada parte trata de sacar ventaja sobre la otra. Y también explica Marx cómo el capitalista que hace trabajar a otros capitalistas a su servicio en la compra y en el proceso de compra y venta. O sea, ese capital personificado es lo que ahora podemos entender como el management, ¿sí? O sea, la capacidad de gestión para dinamizar su negocio por parte del capitalista, y cómo el capitalista también lucha contra otros capitalistas. En segundo lugar, el tema de la contabilidad, porque Marx diferencia entre la contabilidad para controlar y fijar el movimiento, y otro tipo de contabilidad que es la contabilidad de costos o cálculo de precios. Ese punto es bien importante porque luego Marx va a precisar que la contabilidad no solamente, como se acaba de decir, se aplica para la contabilidad de costos, sino que la contabilidad como control y compendio ideal del proceso, dice Marx, se vuelve tanto más necesaria cuanto más se cumple el proceso a escala social y pierde el carácter individual. Por consiguiente, es más necesaria en la producción capitalista que en la producción dispersa de los artesanos y campesinos, y termina, más necesaria en la producción capitalista, en la producción colectiva
que en la capitalista, más necesaria en la producción capitalista, en la producción colectiva que en la capitalista. O sea, fíjense cómo Marx ahí da una pista, que es una pista que hay que seguir de manera sistemática a lo largo del Capital, que es la pista del comunismo. O sea, Marx explica cómo la contabilidad va a ser más necesaria en la producción comunista o producción colectiva. Un tercer y sobre este punto de la pista comunista, dice Marx lo siguiente, dice, hace el contraste, donde la producción está orientada directamente a satisfacer las propias necesidades, versus una parte ínfima que se produce para el intercambio. Y entonces aparece una categoría que es fundamental para el comunismo, que es la de producto social. El producto social no adopta en absoluto o únicamente adopta en su menor parte la forma de mercancía. El acopio en forma de mercancía o el acopio mercantil solo constituye una parte diminuta y evanescente de la riqueza, que es esa idea pues, de cómo veíamos con el profesor Baraza, el comunismo es la riqueza social, es el producto social que fluye a lo largo y ancho de la estructura social. El otro aspecto es el de cómo en este capítulo, y hay que poner suma atención en la lectura, la diferencia entre capital productivo y capital mercantil. Dice Marx que el acopio existe bajo tres formas: la del capital productivo, la de fondo individual de consumo y la de acopio de mercancías o de capital mercantil. El acopio en una de las formas disminuye relativamente cuando aumenta en otra, aunque en su magnitud absoluta pueda crecer simultáneamente en las tres formas. El acopio bajo la forma de capital productivo existe en forma de medios de producción que se encuentran ya en el proceso de producción o por lo menos en manos del productor y por ende de manera latente ya en el proceso de producción. Y finalmente ese apartado de Marx sobre los costos del transporte, en donde Marx dice lo siguiente, y que es necesario subrayar ese apartado donde dice lo siguiente: Ley general de la producción de mercancías es que la productividad del trabajo y su creación de valor estén en razón inversa. Y esto vale para la industria del transporte como para cualquier otra. Cuanto menor sea la cantidad de trabajo inanimado y vivo que requiere el transporte de la mercancía a una distancia dada, mayor será la fuerza productiva del trabajo y viceversa. Que es todo ese debate más reciente sobre la localización o espacialidad, que es toda esa elaboración que se da en ese texto que es tan importante de Lippietz sobre el capital y el espacio. O sea, al localizar la inversión, entre más cerca se esté de las materias primas y entre más cerca se esté de la distribución, pues obviamente es mayor la productividad. Y al respecto hay un trabajo muy importante de 2016 de Capital y Espacio del profesor Carlos Oliva Mendoza de la Universidad de Guanajuato,
que bien vale la pena consultar para este tema sobre el tema de la espacialidad, o sea, todo el tema de geográfico que se ha desarrollado con tanto rigor por el profesor David Harvey, particularmente la tesis 11 de la transformación o de la crisis del capitalismo sobre el problema de la especialidad. O sea que en Marx el tema de la geografía no es algo ajeno a su elaboración, como se muestra en este capítulo y muy bien lo explicó el camarada Jonathan, interpretando al camarada Marx. Muchas gracias, camarada Miguel. Muy interesante en general todas las reflexiones. Había pedido la palabra a Julio, esperemos que ahora sí ya pueda hablar, porque comentaba que no abría el micrófono. Si no puedes, compañero, entonces le damos la palabra ahora a Jonathan para que responda ahí los comentarios y las preguntas. Igual las preguntas quizás también están súper interesantes y yo quisiera decir algo respecto a eso, pero adelante tú. Bueno, es que nada, gracias por otra vez la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones rápidas de un capítulo que es muy amplio, ¿no? Y que podríamos hacer como en todos los capítulos de marzo un seminario completo de cada uno de los puntos, ¿no? Me llevo también varias inquietudes, preguntas también yo mismo, ¿no? Que creo que es muy importante y algunas evaluaciones que no tenía yo en el contexto. Entonces, para poder cerrar esta participación, quisiera antes que nada recordar a los compañeros, camaradas, que no hay que olvidar que nosotros ante todo somos materialistas dialécticos, ¿no? Creo que aunque seamos en un espacio académico, que no se nos olvide reivindicar, ¿no? La filosofía materialista dialéctica, porque en ella está la clave de poder entender la importancia de leer este libro en el siglo XXI, ¿no? Y nosotros somos materialistas dialécticos no porque nos lo diga Stalin, por ejemplo, ¿no? Hoy muchos decir Stalin, ¿no? Y ya nos tenemos que esconder porque Axel Kaiser dice en su libro que Stalin y Hitler son lo mismo, ¿no? Y también hay que disputar esas líneas, ¿no? O sea, también hay que disputar las figuras políticas como figuras teóricas, figuras académicas. O sea, Stalin en muchos de sus textos, yo creo que a muchos académicos que hoy en día se la dan pomposamente como relectores del Capital, ¿no? Y no quiero hablar mal de ningún alumno de Bolívar Echeverría, entonces ahí la dejaría, ¿no? Estarían también bastante rezagados, ¿no? Porque si bien le echan la culpa a Stalin de algunas cosas, pero Stalin logró derrotar a la Alemania nazi, y no creo que sea cosa menor decir eso, ¿no? Entonces, frente a esa idea, el materialismo dialéctico es una posición importantísima en nosotros, porque hay una doble discusión en el concepto de materialismo dialéctico que está impactando en el Capital y está impactando en este capítulo. Somos materialistas dialécticos porque en primer lugar somos materialistas, y somos materialistas porque nosotros ponemos en hincapié que la materia crea la realidad, y la realidad está dentro de la materia. Si no hay materia, no existe realidad. O sea, la idea de Harvey, la idea de Lefebvre, que tanto yo también los he estudiado y los admiro mucho, pero hay un error de partida. Le echan la culpa al materialismo dialéctico de que nunca vio el espacio. Eso es falso. Quien haya leído los textos o manuscritos o textos sobre materialismo dialéctico, se parte de la idea que los marxistas ante todo estudiamos el espacio, la naturaleza, porque de ahí venimos. Y el segundo elemento, que es la dialéctica, que es el otro tema que casi nunca se entiende, ¿no? Pero la dialéctica, ¿cómo se podría resumir en términos generales? La ciencia del movimiento. ¿Y por qué es la ciencia del movimiento? Porque el movimiento existe porque hay tiempo. O sea, la fusión entre el materialismo dialéctico es que el tiempo y el espacio están unidos. Y dentro del materialismo dialéctico lo que podría parecer es el materialismo histórico, que el materialismo histórico lo que pone el énfasis es la relación social de producción. Es decir, el tiempo y el espacio unido junto con la relación social de producción.
Y cuando entendemos la relación social de producción, entendemos la relación entre sujetos y la relación entre el sujeto y el medio de producción. Entonces, ahí está impactado realmente el concepto de la totalidad en términos generales. Ahora, yo entiendo que para poder entender esa totalidad se necesitan otros mecanismos, que es muy complejo, que hay que entender otras variables, pero sí es importante mencionar eso. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque el sistema capitalista es una relación social de producción que interviene en el tiempo y en el espacio. Y entonces debe de subordinar o debe de subsumir no solamente al trabajador, que es la relación social de producción, no solamente a la circulación, a la producción y al consumo. Claro que lo subsume, pero tiene que subsumir el tiempo y el espacio. Y entonces recordemos que la subsunción es doble. Es una subsunción formal y una subsunción real. ¿Cómo podríamos interpretar una subsunción formal del tiempo y el espacio? Muy sencillo. El espacio se subordina al capital porque en el espacio hay relaciones sociales de producción capitalista. El espacio es el lugar donde los sujetos, donde las clases sociales se enfrentan y las clases sociales al enfrentarse tienen que concluir cómo es que se va a producir el plusvalor. ¿Y por qué se subsume formalmente el tiempo? Porque el tiempo, en el tiempo se utiliza para poder explotar al trabajador y para poder explotar a la naturaleza. Ahora, esas dos figuras están muy bien trazadas en el capital, o sea, está muy bien trazado. El punto central es cómo se subsume realmente, ¿no? Porque ya en la subsunción real del tiempo y el espacio, lo que queremos decir en términos generales es que el espacio, que es la naturaleza, y el tiempo, que también es la naturaleza, adquieren una forma capitalista. No solamente se expresan ahí esas relaciones, sino que las relaciones transforman el tiempo y el espacio se vuelve capitalista y el tiempo se vuelve capitalista. El punto central es el reloj, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué demonios tenemos nosotros que tener un reloj con segundo? O sea, anteriormente, sí, no, o sea, no tendríamos por qué tener un reloj de segundos. Pero en el sistema capitalista, como el tiempo se vuelve capitalista, la medición se vuelve específicamente capitalista de estar controlando hasta los segundos. Ya, por supuesto, ya se va mucho más lejos, ¿no? Pero a la clase trabajadora hasta el segundo hay que estarle controlando, ¿no? Entonces, dirían por ahí en una película, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? O sea, pues, en ese sentido es muy importante poner en el centro eso. Ahora, frente a ese proceso, ¿qué es lo que yo pondría en el tintero? Bueno, pues que ante ese escenario, sí me parece muy importante poner en el centro que se vuelva a poner en el capital, en el centro, la importancia de la dictadura del proletariado. Es decir, yo sí solamente ahí cerraría este contexto, ¿no? Es decir, leer el Capital sin leerlo desde la dictadura del proletariado es una lectura, me parece, que podría traer consecuencias no favorables a nuestro contexto. Porque es dentro de la dictadura del proletariado en donde se podría generar de alguna manera la forma en cómo podemos liberar al tiempo y al espacio desde una organización social en donde el proletariado sea el corazón del momento. Porque en este momento es muy importante mencionar que si nosotros no sacamos la conclusión en esta primera sección de que en la circulación hay proletarios, ahí tenemos que cometer un gran error. O sea, lo que nos está diciendo Marx desde el primer capítulo hasta el sexto capítulo en la sección primera, que después se va a complexar en la sección segunda, tiempo de reflexión, es que el corazón, el motor de la dominación, se llaman la explotación de los trabajadores modernos, que en China, en México y en Rusia se les llama proletarios. Y que el corazón de la dominación son los proletarios. Y si se organizan de manera revolucionaria los proletarios, pueden liberar el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, porque bueno, yo entiendo que es muy interesante estar imaginándose si en el comunismo va a haber androides, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No va a haber máquinas que no, o sea, yo entendería que es muy bueno eso, ¿no? Pero lo que yo no entiendo es que cómo es que podemos llegar a ese punto si no exigimos de alguna manera que haya una organización de trabajadores. Ahora, yo lo comento por una cuestión que, de hecho, o sea, a lo mejor va a parecer esto una presión involuntaria, ¿no? Pero lo quiero sacar, ¿no? Le presenté a Yosa el borrador, ¿no? Y en el borrador yo estoy trabajando, de un texto, yo estoy trabajando la conexión entre Jesco Rogen, Carlitos Marx y Carnot, ¿no? Que es el de la entropía.
Bueno, ¿por qué lo menciono al respecto de la máquina, ¿no? Lo que descubre Carnot en sus experimentos, estaba yo leyendo el texto, pero es muy difícil, lo que descubre Carnot específicamente en esa cita que leyó 2 veces el camarada Josafat, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Lo que él descubre, Carnot, en sus experimentos con las máquinas, es que él está trabajando con una máquina de vapor y está trabajando diferentes materiales. Y entonces está calculando cuánta energía entra y cuánta energía sale. Siguiendo las leyes de Lavoisier, ¿no? Que todos estamos de acuerdo que es lo que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa eso? Que si la energía que entra en calor, que entra en la máquina, entra de 100 calorías, tienen que salir 100 calorías. Pero ¿qué se encuentra Carnot? Carnot lo que se encuentra es que entran 100 y salen 90. Dice, ah, chinga, algo falló, ¿no? Y entonces empieza a hacer muchos experimentos con diferente tipo de máquinas y con diferente tipo de materiales. ¿A qué conclusión llega Carnot? Dice, bueno, Carnot lo que dice es, sí se tiene que lograr ese equilibrio, pero ese equilibrio no se logra por la máquina. Entonces habría que buscar una máquina súper perfecta. Yo lo que diría, a lo que dice Carnot, que es un tema sumamente interesante en la entropía, para poder discutir el tema de la revolución socialista y ver la naturaleza desde la economía circular y la bioeconomía, pero lo que yo diría en términos generales es que para poder lograr esa perfección en la máquina, no se debe de buscar en la máquina, se debe de buscar en la organización social en la cual estamos insertos. Y en todo caso, no hay que buscar la mejor máquina, habría que buscar la mejor organización de trabajadores que pueda librar la máquina. Porque presentar el tema desde otro lugar donde la máquina pudiera ser la que nos pudiera funcionar, entonces la máquina la que nos va a liberar. Cuando realmente lo que dice Marx en el Capital y pone mucha atención es que es el trabajador y la trabajadora organizados los que nos pueden sacar de este problema. Por eso siempre dejar claro al inicio cuando dije, se explota trabajador, se explota trabajo en la circulación, se explota, porque es una condición revolucionaria. A mi parecer, es no soltar jamás la dictadura del proletariado. Por eso digo, ¿no? Por eso yo a veces sí le meto mucha caña a Veraz, a Barreda, yo los respeto mucho, pero es que ellos sí se alejan de ahí, luego no me gustan esas cosas, ¿no? Pero entonces, y cierro con un último tema, ¿no? Hay otras preguntas que pudiéramos contestar específicamente, pero quiero cerrar con esto, ¿no? Ya creo que tú tomaste con otra cosa. Recordemos que El Capital es un libro inconcluso y que el tomo segundo no lo escribió Marx, ¿no? Bueno, sí lo escribió, ¿no? Pero dejó anotaciones que quien se encargó fue Engels. Ahora, el problema no siquiera es ese. Si uno revisa ya las cuestiones, el primer tomo, si no mal recuerdo, hubo como 5 o 6 ediciones, donde Marx nunca estuvo contento con el primer tomo. Con la obra que él hizo no estuvo contento. Entonces, ahí hay un problema. Segundo, en el tomo segundo hay anotaciones que Engels tuvo que hay que mencionar. En el tomo tercero, ni anotaciones tenemos. Tenemos ahí cuadros como que muy aislados, y se sabe por el propio Engels que al menos la sección sexta, que es la renta del suelo, la iba a reescribir más. Y que iba a ser un texto muy parecido a la convolución originaria para decir el problema de la renta del suelo desde Rusia. Bueno, entonces tenemos un problema de que en la renta del suelo no está concluido. Y al final, esos 3 libros, esos 3 tomos, es el primer libro, que se llama El Capital. Después sigue La propiedad de la tierra, el segundo libro, que no lo conocemos. El tercer libro, El trabajo asalariado, que no lo conocemos. El cuarto libro, El Estado, que tampoco lo conocemos. El quinto libro, El comercio exterior, y el sexto, El mercado mundial. Muchas de las dudas que aparecen es porque el libro no está completo y que nosotros tendríamos que completarlo. Por ejemplo, yo diría otra duda, ¿no? Que me nace al leer El Capital, porque también me nacen muchas dudas. La guerra. Exacto. O sea, ahí ¿dónde está la guerra? ¿Está la guerra en ese texto? Claro que está la guerra. Pero es imposible yo poder asumir, o sea, yo podría haberme dicho, aquí está la guerra. El problema de poner la guerra es que necesitamos otros textos que nos pudieran ayudar. Y hay muchísimos textos de cómo se ancla la guerra dentro del tomo segundo. La cuestión de las mujeres y el trabajo doméstico, hay toda una discusión muy amplia, que lamentablemente los marxistas y no marxistas
nos agarramos del chongo, ¿no? Y los marxistas también marxistas, ¿no? Nos agarramos del chongo por ver si es que Marx lo contempló, no lo contempló. Pues no lo contempló, porque eso estaba destinado en el tercer libro, que es el trabajo asalariado. El tema del Estado. O sea, para muchos marxistas el Estado es simplemente un lugar, un mecanismo donde se toman decisiones. Hoy en día sabemos que el Estado es una acumulación de capital. Sirve como acumulación, es una palanca de acumulación de capital que Marx no lo pudo desarrollar porque era el libro cuarto. Entonces, ¿cuál sería nuestra posición? Encontrar por supuesto, las directrices que Marx nos coloca y tratar nosotros de poder interpretar y transformar nuestra realidad con base en esos 6 libros, ¿no? Porque también está el comercio exterior y el mercado mundial, que ya ni me quiero expresar sobre eso porque hay otras cosas en el tomo primero que está ahí, pero que no puedo desarrollar sobre el comercio exterior y el mercado mundial. Y bueno, la demanda efectiva, por supuesto, Marx la tenía desarrollada mucho mejor, ¿no? Que después Rosa Luxemburgo, habría que reconocerlo a Rosa Luxemburgo, es la demanda efectiva. Y muchos de los proyectos planificadores, que eso es lo que, así concluyo, es lo que me causa mucha discusión con los leninistas, ¿no? Porque Lenin se la pasó discutiendo con Rosa Luxemburgo que valía para nada, y todos los conceptos que Rosa Luxemburgo le puso a Lenin, todos los leninistas de la Unión Soviética, para poder impulsar el modelo de la Unión Soviética, se basaron en los textos de Rosa Luxemburgo. Todos. La cuestión nacional, que Lenin se encargó de decir que estaba bien mal, ¿no? Bueno, ahí está Stalin poniendo en el centro la cuestión nacional, ¿no? O sea, digo, nada más para poner ahí un ejemplo, ¿no? Y el problema de lo nacional y lo internacional, por ejemplo, o la segunda, tesis sobre la cuestión de la demanda efectiva, que está en la cuestión de capital, la cuestión de la guerra, ¿no? Que dijo Rosa Luxemburgo que para que la acumulación de capital pudiera existir tenía que haber la guerra, la cuestión de las conquistas en otros mercados no capitalistas, y necesariamente se tuvo que retomar muchos de los textos, con la única salvedad, y así concluyo, de que no se le dio el reconocimiento a Rosa Luxemburgo sobre esas cosas, ¿no? Y que estaban dentro del tomo segundo, específicamente. Yo sí diría que Rosa Luxemburgo fue la que mejor leyó el tomo segundo de las famosas teorías del imperialismo, ¿no? Por supuesto, Lenin va a leer mucho mejor el tomo tercero, ¿no? Pues, nadie lo va a negar, ¿no? Va a tener una lectura mucho más profunda del tomo tercero, y Bukharin y Otto Bauer, pues no sé qué hacen ahí, pero bueno, siempre lo recuperan a ellos, ¿no? Bueno, pues gracias por la oportunidad. Vamos a nuestro muy querido ponente, Jonathan, su reconocimiento por participar en el seminario. En este seminario. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Julio quería tomar la palabra, pero no sé si puedas ahorita tu micrófono. Yo pues lo que comento simplemente es respecto a lo que mencionaba Perla. Me parece que es muy interesante la pregunta. Yo no he encontrado que se trabaje de manera específica el tema de la subsunción formal y real del proceso de circulación bajo el capital, como que esa parte no he encontrado yo literatura respecto a ello. Pero creo que es muy interesante porque usualmente se piensa que el capital surge en la esfera de la circulación, en la forma de comercio, por ejemplo, Marco Polo, o ese tipo de viajeros que iban en diferentes rutas para conseguir mercancías, comprarlas baratas, venderlas caras, y la manera en cómo se trasladaban. Digamos, yo creo que todo eso se alteró ya en la época capitalista. Con la revolución industrial se configura totalmente el proceso, no solo de producción, sino también el proceso de circulación, de tal manera que se vuelve industrial el proceso de circulación. También se vuelve más eficiente, se incorpora todo el conjunto de la tecnología, de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con algoritmos. Entonces yo creo que hay muchos elementos que podrían ser interesantes para incorporar en la reflexión de la subsunción formal y real de la circulación. Pero digamos, es interesante que Marx lo tiene de alguna forma en mente cuando dice que la circulación tiende a cero en términos de tiempo. Es decir, la producción es cada vez menor de cada mercancía para producir muchas mercancías,
para venderlas en el mercado, y lo que se busca por medio del capital es que el tiempo de circulación sea tendiente a cero, para que inmediatamente en cuanto se produzca, inmediatamente vender. Y de esa manera garantizar que todo el plusvalor se realice y se convierta en su forma monetaria, la ganancia, ¿no? Entonces yo creo que hay esa cuestión que podemos pensar a partir de lo que es la maquinaria y la gran industria, capítulo 13 del tomo 1 del Capital, y creo que ahí lo podemos incorporar en esta reflexión del tomo 2, en la medida en que todo el tiempo Marx está pensando en el capital industrial. Lo vimos en los primeros capítulos, capítulo del 1 al 5, queda clarísimo que se está refiriendo al ciclo de producción industrial del capital, y ya después entra en el análisis otro tipo de capitales, como el comercial, que eso entra en la sección cuarta, que tomo 3 del capital, el capital comercial que ya no genera su ganancia a partir del proceso de producción, sino a partir puramente del proceso de circulación, y tiene sus propias contradicciones. Y el capital comercial se enfrenta al capital industrial, pero también el capital bancario no interviene directamente en el proceso de producción, pero a su vez le impone condiciones al capital industrial y al capital comercial, de tal manera que el capital se va fragmentando, se va volviendo en esa figura que dice Marx en la sección tercera y ya la sección cuarta y quinta del tomo 3 del Capital, el capital colectivo, porque además de que se habla de un obrero colectivo, se habla de un capital colectivo, pero es un capital que se va fragmentando y a su vez van entrando en luchas internas a muerte dentro del propio capitalismo. Entre capitales se enfrentan a muerte, eso hay que decirlo, y eso va generando mucha violencia, ¿no? Entonces yo creo que esa parte se vuelve muy importante, porque incluso una cosa que decía Miguel Eduardo cuando mencionaba el tema de cómo se encuentran el vendedor y el comprador, Marx cita una parte de una poesía griega, ¿no? Que un griego cuando se encuentra a otro griego se enfrentan en una guerra de necios. Entonces esa cuestión se vuelve interesante en la medida en que cada uno de los capitales, a partir de su necedad y de su propio interés, se enfrenta a otro capital, y eso va generando tensiones muy fuertes a nivel geopolítico. Entonces eso creo que es interesante para checar. Y bueno, yo creo que ya cerramos el seminario de hoy, cerramos el semestre y reiniciamos muy probablemente a finales de enero, pero con la actividad que quedó pendiente, sí. Porque creo que no les informamos de manera oportuna que uno de nuestros ponentes se enfermó y iba a viajar un día después, entonces prefirió guardar reposo, atenderse. Y además de eso, que ese día se habían anunciado lo de los bloqueos, claro. Y nos dijeron que veían complicado también pues, trasladarse hasta el CIR, la actividad estaba programada para ser presencial, entonces decidimos mejor reprogramarla, y pues lo más probable es que sea a finales de enero, y por eso arrancaríamos el semestre. Pero bueno, muchísimas gracias. Les confirmamos. Vamos a dar un aplauso para hacer el semestre.